Días muy intensos han vivido pensando en el proyecto de reforma que ha presentado el gobierno del presidente José Antonio Kast. Hoy día se acabó el plazo para presentar indicaciones. Se habló durante el fin de semana de un tsunami de indicaciones por parte de independientes, del PPD, del Partido Comunista, Frente Amplio, entre otros. Son algunos de los temas que queremos abordar con el senador de Demócratas, quien está aquí con nosotros, Matías Huácar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Gabriela, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de fútbol. ¿Le parece empezar hablando? No de la Católica. Sí, mientras no sea la Católica. No, hablemos de Azul Azul. Han sido demasiadas las frustraciones en la última semana. Han sido muchas frustraciones de la Católica, hincha cruzado conocido por todos, pero me gustaría hablar del caso Sartor, en primer lugar, un caso que golpeó duramente a la Universidad de Chile durante la última semana, producto de este allanamiento en el Centro Deportivo Azul Azul, que también involucró la fiscalización a 15 funcionarios del club. ¿Qué le pareció a usted lo que ha ocurrido? La respuesta de Cecilia Pérez dijo que a la U no se la toca, ni se la pasa lleva ni a sus hinchas ni a sus funcionarios. Bueno, el caso Sartor, Gabriela, es uno de los casos que inspiró nuestra reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Usted la ha llevado ahí adelante insistentemente. Y los perfeccionamientos que se hicieron, y que está a punto de promulgarse. Estamos esperando la sentencia del Tribunal Constitucional, que podría ocurrir esta semana. Todo indica que no hay ningún problema, que se pueda promulgar y publicar rápidamente, y por eso el Ministerio del Deporte convocó a una mesa de trabajo, precisamente para ver cómo se implementa la ley y se acoge en todas las realidades. De hecho, una anécdota, José Miguel Insulza, que hoy día fue elegido director estos días de Azul Azul, fue autor de muchas indicaciones que se acogieron y que van en la dirección correcta. Por eso él dijo, bueno, yo como director voy a procurar que se sepa quién es el dueño de la U, porque precisamente una de las cuestiones que persigue esta reforma es conocer los beneficiarios finales, quiénes son en último término las personas naturales dueñas de los clubes. Es una de las grandes preguntas. Por supuesto, hay muchos periodistas, hinchas de la Universidad de Chile, que me han dicho en la entrevista, oye, yo quiero saber, senador, quién es el dueño de la U. Algo tan lógico, tan simple, bueno, eso se llama beneficiarios finales. De hecho, hay una sanción a la institución que entregue información falsa respecto o incompleta de quiénes son los dueños de los clubes. Y también la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Fíjese usted, Gabriela, usted recuerda esta carta firmada por 30 presidentes de clubes en este diario, sí, en el Mercurio, haciendo alcance respecto a algunos aspectos de la reforma antes que se aprobara. Fue a fines de enero, principios de febrero. Y ellos decían que no estaban de acuerdo con que la NFP se transformara en una sociedad anónima. Bueno, curiosamente uno de los que firmó esa carta fue Michael Clark, presidente de Azul Azul. Hoy día se pidió la quiebra de Azul Azul con toda la investigación que está en curso por parte del Ministerio Público, las sanciones que ya aplicó la Comisión de Mercado Financiero. ¿Por qué digo esto, Gabriela? Porque una de las consecuencias de que la NFP pase a ser una sociedad anónima, esta nueva liga profesional, es que va a ser fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Entonces a mí me llamó mucho la atención que, además, dirigentes por los que uno tiene mucho respeto, se prestaran a firmar esta carta con Michael Clark, habiendo ya una sanción de la Comisión de Mercado Financiero. ¿Y qué lectura hace? Lo encuentro lamentable, porque era la oportunidad de distinguir a los dirigentes que están haciendo las cosas bien y que, no me queda duda, que han invertido en sus clubes, que nunca han retirado un peso, un dividendo, de esta situación que es un escándalo, porque una de las cosas que se está investigando, primero por parte de la Comisión de Mercado Financiero y ahora por parte de la Justicia, si es que con fondos los ahorrantes, entre los cuales puede haber adultos mayores, personas que pusieron los ahorros de su vida en este fondo de inversión en Sartor, se utilizó ese dinero para adquirir la propiedad de Azul Azul. Entonces, todo esto reafirma la necesidad de nuestra ley, que fue tan resistida durante 10 años y que precisamente persigue mayor transparencia. Senador, me imagino que usted en los últimos años, sobre todo en el último tiempo, cuando ha estado tan de cerca con esta normativa, ha recibido algún tipo de presión, ¿no? Tal vez me equivoco.
Todos recibimos presiones, o sea, qué mayor presión que nos amenazaran con desafiliarnos de la FIFA. ¿Ya? Es como una cuestión, oye, cuidado con esto. Pero bueno, finalmente ayudó mucho el periodismo deportivo. Yo me alegro que dentro de esta mesa de trabajo que convocó el Ministerio del Deporte se haya invitado a la NFP, al CIFUB, a la FUB, la Asociación Femenina de Jugadoras, a la ANFA, pero también a los periodistas deportivos, porque, y en el diario Mercurio también, acá hubo periodistas deportivos que han seguido muy de cerca todos los escándalos que ha habido en multipropiedad, conflicto de interés, representantes que son dueños de los clubes. Sí. Entonces ellos mismos nos decían, senador, no haga caso de esta amenaza, jamás nos van a desafiliar de la FIFA. Lo que persigue su proyecto es precisamente lo que la FIFA busca hace mucho tiempo, terminar con los conflictos de interés, y ese objetivo lo hemos logrado y se va a lograr también en esta etapa de implementación. Le aprovecho de preguntar por el tema de estadios seguros. ¿Ya? Sí. Que también ha sido un gran debate en el último tiempo en nuestro país. El gobierno inició una invalidación del concurso de jefatura de órgano que reemplaza justamente a Estadio Seguro, y se concedió un plazo de 5 días hábiles para que los postulantes presenten sus objeciones. ¿Por qué ha costado tanto sacar adelante Estadio Seguro? Sí. Y es la típica figura que se plantea de ir con familia a ver un partido de fútbol de forma segura. Sí, yo respaldo la decisión que adoptó el subsecretario de Seguridad, Andrés Joané, sí, de volver a llamar a un nuevo concurso, porque con todo respeto de las personas que pueden haber participado, de entrenamiento. Ya terminaste tu la persona que va a liderar este departamento, ¿no?, de eventos masivos, de seguridad en eventos masivos, cuente con toda la experiencia, de manera que sea una persona que sepa cómo funciona hoy día el crimen organizado en los estadios. Digo crimen organizado porque yo advertí hace 3 años atrás que era el crimen organizado el que se estaba manifestando a través de estos piños de las barras bravas para cometer delitos. Después lo ratificó a finales del gobierno anterior el ministro Cordero, y para eso se requiere gente con mucha preparación. Ahora, creo que tener un jefe de departamento no basta. Lo dije en el gobierno anterior, lo reitero en esto. Deberíamos tener una agencia de seguridad en los estadios que trascienda los gobiernos de turno, una persona además que tenga una muy buena remuneración, un muy buen equipo detrás, ¿no? Y ese objetivo no se estaba cumpliendo en esta licitación, y hace bien el subsecretario del Interior, de Seguridad, perdón, Andrés Joané, ahora que tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad y que existe esta idea de aplicar además la ley de seguridad privada, la ley de seguridad municipal, de exigir que tengan más atribuciones, pero también mayor experiencia y un perfil adecuado al cargo. Ojalá sea una persona de carabineros, por ejemplo, que haya desempeñado roles, ya sea en el alto mando, como coronel, que sepa además la tecnología que hay que exigirle a las instituciones, por ejemplo, control biométrico, reconocimiento facial, que es lo único que ha resultado en otras partes del mundo para contener este crimen organizado que se manifiesta en las barras bravas. Vamos a lo que pasó el fin de semana. Partamos con las agresiones que han sufrido el diputado Olivares del Partido de la Gente, que fue golpeado brutalmente. También las amenazas de muerte, ya nos decía aquí el diputado Jaime Araya, por un video donde aparece señalando que quiere presentar un tsunami de indicaciones para poder, obviamente, frenar un poco la discusión de este proyecto de mega reforma. Semanas atrás lo que pasó con la ministra Lincoln Lao. ¿Qué le parece a usted este ambiente de crispación que estamos viviendo contra autoridades? Se está traspasando un límite que es inaceptable, por eso yo he condenado las amenazas contra el diputado Jaime Araya y también las agresiones físicas que sufrió el diputado Olivares, y por supuesto condenamos en su momento la agresión de que fue víctima en la Universidad Austral de Valdivia la ministra Jimena Lincoln Lao, la ministra de Ciencias. Creo que es muy importante que todos además ayudemos en el lenguaje. Hoy día escuché que una diputada del Partido Comunista llamaba a rodear las graderías del Congreso.
Entonces, Lorena Pizarro. acá, Lorena Pizarro, acá no tiene razón el que grita más fuerte, el que hace amenaza, el que hace funa o el que promueve la violencia. La gente se cansó de la violencia del estallido social. Y por lo tanto, yo creo que la gente nos está pidiendo en todas partes que el nivel del diálogo sea con altura de miras, sea con respeto. Yo creo que eso es fundamental y hay que condenar la violencia, ya sea física como verbal, y los parlamentarios tenemos que dar el ejemplo en esa materia, ¿no? Y ahí le pregunto por declaraciones que hizo Elia Molina, dijo el que busca encuentra. Esto respecto a las declaraciones del diputado Olivares. Y Carmen Hertz, perdón, dijo es un payaso, es un cobarde y lo acusa de llorar y también de victimizarse. Eso está muy mal porque finalmente va generando un ambiente, lo estábamos hablando de las barras bravas, o sea, cuando las barras bravas se trasladan a la política, ¿no? Y los parlamentarios, quienes han tenido cargo de representación popular, tenemos que dar el ejemplo. Muy importante, es como cuando uno calienta un clásico con las declaraciones y después se transforma en violencia en los estadios. Esto es lo mismo. Nosotros, en vez de calentar el ambiente, tenemos que ser persuasivos en las ideas, tenemos que ser claros. Obviamente yo no estoy de acuerdo con lo que anunció el diputado Araya, que estaba recién entrevistado respecto de obstaculizar el trámite de un proyecto. Él mismo presentó 70 indicaciones, solamente él. Bueno, yo creo que finalmente lo que hay que poner arriba de la mesa son propuestas. Si ellos no están de acuerdo con alguna de los elementos que contiene la mega reforma, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Todos dicen tenemos que recaudar más. Yo hice una propuesta concreta: grabar con impuestos a las casas de apuestas online, las plataformas en línea. Hay un proyecto que viene del gobierno anterior que estimaba que se podían recaudar 200.000 millones de pesos al año. Bueno, y nadie sabe quién está detrás. Grabemos con impuestos a las casas de apuestas, conocer los beneficiarios finales, saber quiénes son los dueños de las casas de apuestas, como esta casa de apuestas con sede en Aragua, que está auspiciando a 15 clubes del fútbol chileno, prohibir el acceso a menores de edad. Presentamos indicaciones en esa línea. Eso es lo que la ciudadanía está esperando, que hagamos propuestas, pero no amenazas, descalificaciones, llamados a rodear al Congreso o justificar la violencia hacia un parlamentario. Me parece que ese no es el camino. Hay quienes también, yendo a otro extremo, pero hay estilos también que se han ido instalando en el Congreso. Usted lleva harto tiempo trabajando en política. ¿Qué le parece el estilo, por ejemplo, del diputado Manucheri? O la senadora Sicardini, de reaccionar ante cada cosa, que presentan querellas, entre otras. ¿Le gusta ese estilo de hacer política? No me identifico con ese estilo de hacer política. Yo soy amigo de Daniel, lo conozco mucho, somos colegas en la región de Coquimbo, fuimos compañeros de lista. En mi primera elección íbamos juntos en la misma lista. Bueno, yo creo que cada uno tiene su estilo. Yo me siento más cómodo haciendo propuestas. Yo creo que, mira, finalmente a veces uno tiene la tentación de ganar el aplauso fácil o la cuña de los 20 segundos en redes sociales, pero yo me siento más identificado con construir propuestas. Por eso yo siempre pongo como ejemplo, Gabriela, lo que fue el acuerdo de pensiones. Hubo un muy buen artículo de Hernán Larraín Mate en el diario El Mercurio, en este medio, respecto a lo que fue el acuerdo de pensiones y cómo se podría replicar esto a propósito de la reforma tributaria. Y por eso... El gobierno pasado se dio mucho en el acuerdo de pensiones. Se dio mucho, a diferencia de republicanos, que hoy día está gobernando, que no fue parte de ese acuerdo. Que no fue parte, sí. Entonces uno ve también las contradicciones a veces de los extremos, como llamo yo. Por eso yo me sumo al llamado que ha hecho Luciano Cruzcoque, presidente de Bópoli, estamos en el mismo comité en el Senado, al gobierno a no depender de un acuerdo con el PDG en la mega reforma. Yo creo que un acuerdo con el PDG es un acuerdo frágil, ya se demostró la semana pasada. Hay que buscar acuerdos mucho más amplios, particularmente en el Senado. Al Senado va a llegar el proyecto a segundo trámite, sí. Ahí no está el PDG, y el gobierno va a tener que llegar a acuerdos mucho más amplios, va a tener que ceder en algunos aspectos también. ¿En cuáles? Por ejemplo, a su juicio, como senador del Partido Demócrata, debería ceder el gobierno. Yo creo que hay que apoyar todo lo que signifique
que Chile vuelva a crecer, incentivar la inversión, la generación de empleo. Por eso a mí me gusta el crédito del 15%, porque favorece el empleo formal y favorece que a los trabajadores se les imponga por el total del sueldo, reducir las desigualdades. Pero yo creo que es válido, por ejemplo, cuando el propio Pablo Longueira o Elin Matei plantean, revisemos el tema de las contribuciones, porque hay un segmento, que puede ser muy pequeño, que tiene avalúos de propiedades muy altos, sobre 20.000 UF, sobre 15.000 UF. Entonces ahí uno puede decir, ¿tiene sentido eximir del pago de contribuciones respecto al avalúo de las propiedades más altas? Yo sé que estamos hablando de la primera vivienda, yo sé que estamos hablando de adultos mayores que han trabajado toda su vida, muchos de ellos están viendo esta entrevista porque he conversado muchas realidades. Yo sé que hay que grabar los flujos más que el patrimonio, pero a lo mejor hay que hacer una excepción respecto a las propiedades de avalúo más alto. Yo creo que el gobierno tiene que abrirse a revisar ese tipo de cosas con el objeto de llegar a un acuerdo, ¿no? Le quiero preguntar por una frase que se ha instalado en la oposición, que esta es una reforma encubierta, una reforma tributaria encubierta que favorece a los más ricos. Es una afirmación falsa. Ya, deme sus razones. Porque el impuesto que pagan los más ricos es el impuesto global complementario, que no se toca en esta reforma. Curiosamente, a diferencia de la reforma del 2014, que bajó el impuesto a las personas. Y se hizo un mea culpa por parte de dos economistas hace muy pocos días, Andrea Repeto y Alejandro Mico. Se hizo al revés. Se subió el impuesto a las empresas, a quienes se arriesgan con su capital, generan trabajo, quedamos con un promedio sobre la OCDE, y se le bajó el impuesto a las personas de más alto ingreso. Es cierto que se eximió el pago del tramo menor del global complementario. Entonces, yo creo que acá hay que dejar los eslogan de lado y tenemos que concentrarnos en cómo Chile vuelve a crecer, a generar empleo, porque además el propio ministro Marcel había reconocido en el gobierno anterior que había que rebajar el impuesto a las empresas de un 27% a un 24%. Incluso en propuestas de campaña. Exactamente. Y que fue valor, menos la de Janet Jara, pero el resto... Hay que salir de los eslogans, Gabriela, de la frase hecha. Yo aprobé la reforma del 2014 y se hablaba en eso, no, que los poderosos de siempre, siempre se van a... Bueno, pero esos eslogans nos dejaron con 12 años, con Chile creciendo al 2%, con 850.000 desempleados, con un 10% de desempleo femenino. Por eso hemos planteado volver al teletrabajo, a propósito también del alza de los combustibles. Entonces yo creo que hay que salir de los eslóganes y concentrarse en las propuestas. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer, por lo menos en el Senado, cuando llegue el proyecto a esa instancia. Si es un eslogan que se ha instalado y con fuerza en la oposición, ¿cree que el gobierno ha fallado en el tema de la comunicación y de explicar que eso, a su juicio, no es así? Yo creo que hay que explicarlo mejor. Cuando el ministro Quirós dice, oiga, si no se aprueba la reforma, vamos a hacerla por decreto, o sea, eso es una aberración. Primero, porque existe en Chile el principio de legalidad tributaria. Usted solamente puede crear tributos, suprimirlos, aumentarlos, rebajarlos, modificarlos, por ley, discutida en el Congreso Nacional democráticamente y por iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, yo creo que el tono del ministro Quirós va a tener que cambiarlo si es que quiere llegar a acuerdos, que yo insisto, no pueden ser solamente con el PDG, tienen que ser acuerdos más amplios para que pueda aprobarse el proyecto en el Senado y para que sean sostenibles en el tiempo. La postura del Partido Demócrata. Usted planteaba ciertas modificaciones que deberían hacerse, que a su juicio estarían como encaminando más. ¿El voto estaría, no estaría? ¿Han conversado con el gobierno? Hemos conversado con el gobierno, conversamos con el ministro Quirós, el ministro del Interior, el ministro García Romenot y también con los asesores del segundo piso, porque es bueno también tener... ¿Con Alejandro Irarrázaval también conversaron? Así es, conversamos con Alejandro Irarrázaval. ¿Se habían cuestionado su papel? Bueno, pero la verdad es que el rol de los segundos pisos es mirar el bosque completo, estar por sobre la coyuntura. Entonces, siempre interesante conversar con los asesores del presidente. Fue una muy buena conversación de cerca de 2 horas, donde nosotros les planteamos con la presidenta demócrata, la diputada Johanna Pérez, que podamos compensar a la gente mientras se sientan los brotes verdes de la economía. ¿Está abierto el gobierno a compensar? Sí, y yo he propuesto
mecanismo muy concreto que es el bolsillo familiar electrónico, que es algo que existe. Hay 15 millones de chilenos que tienen una cuenta RUT. El Ministerio de Desarrollo Social tiene claro quiénes son las personas por decil, y por eso hemos planteado que haya transferencias directas, devolverle el IVA a la gente, los productos de primera necesidad, ojalá hasta el octavo decil. Estamos pensando en esa clase media que tiene ingresos de 700, 800 mil pesos, que hoy día lo está pasando muy mal, las pymes con el alza del impuesto a los combustibles. Por eso, y ya obtuvimos el compromiso del gobierno mantener además el régimen preferente de pyme de 12,5% y hacerle transferencias directas a las familias vulnerables y de la clase, pero va mucho más allá de los pañales que planteó el PDG. De los medicamentos. Y de los medicamentos. Están los alimentos que están subiendo mucho. Sí. Tuvimos la cifra de IPC de la semana pasada. El IPC repercute en la UEF, en los créditos hipotecarios que paga la clase media. Entonces yo espero que mientras se sientan esos brotes verdes, que el ministro Quiroz dijo que se van a empezar a sentir a fines de año, reactivar la inversión, el empleo, tiene que protegerse a la gente para pasar el invierno. No es una condición que nosotros ponemos, nosotros no somos como el PDG que dicen si no me dan pañales yo no voto a favor. No, yo creo que tiene que ver con una convicción más profunda de que mientras la economía se vuelve a encaminar, claro. ¿No es cierto? Volvemos a generar empleos, se han destrabado proyectos de inversión. Sí. Mientras se sienten esos brotes verdes de la economía, tenemos que proteger a la gente. Ya hay un instrumento concreto. Yo escuchaba a los amigos del PDG decir, no queremos bonos. Perdón, la gente sí quiere bonos. No, querían la devolución. Y claro. quieren transferencias. Lo que pasa es que el Sí. concepto del bolsillo familiar electrónico mucha gente no lo entiende, y es ese, es devolverle a la clase media, a los sectores vulnerables, lo que gastan en IVA en productos de primera necesidad. Esto lo propuso el economista Jorge Claro el año 2001. Esto es un tema que viene hace mucho tiempo, pero como la gente tiene cuenta RUT, el Ministerio de Desarrollo Social tiene las bases de datos. Esto se puede hacer en forma directa. ¿Qué le dijo el ministro Quiroz? Que ahí lo importante, ¿se abrió a eso? ¿Lo va a anunciar más adelante? ¿Está dispuesto? Se abrió a eso, el anuncio lo tiene que hacer él, yo no puedo hablar por él, pero según lo que usted conversó. Pero según lo que le he escuchado a él, lo que conversamos con él, lo que dijo el ministro García Ruminón, esto sería la forma del bolsillo familiar electrónico, que es la misma forma que se ha utilizado para pagar el bono de 100 mil pesos de combustibles, ¿no? Ojalá que estemos hablando de una cifra mayor, pero que llegue también a la clase media que lo está pasando mal. Se viene un invierno muy difícil, no sabemos qué es lo que va a pasar con la guerra en Irán, tenemos que proteger a la gente. El ministro Quiroz tiene que flexibilizar su criterio respecto al MEPCO, porque eso le pegó a todos, Sí. y no solamente a los más ricos, como decían, ¿no? Que son los que ocupan combustible en su automóvil, sino que eso termina afectando a toda la economía. Su voto está, entonces, por el momento en el Senado. Está para la idea de legislar y va a estar acompañado de muy buenas propuestas para mejorar este proyecto, porque la gente nos eligió para eso, para hacer la pega, para hacer propuestas. Votar en contra de los proyectos, apretar el botón rojo es muy fácil, pero eso no le resuelve los problemas a la gente. Parecen las palabras de Lorena Pizarro cuando decía que hay una lógica que se instaló desde el 90, que se cree que el Congreso resuelve todo, que hay que movilizarse y organizarse. Bueno, es que algunos no creen en los congresos elegidos democráticamente como en Venezuela y en Cuba. Nosotros creemos que el Congreso elegido por la ciudadanía es el que tiene que hacer propuestas y resolver los temas soberanamente mediante la legislación. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Encantado. Estamos en contacto. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.